Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo Filosofía Oriental para Occidentales. Hoy me toca hablar de reflexiones sobre la no violencia de Gandhi. La no violencia es la idea fundamental con la que conocemos a Gandhi. No en vano, Naciones Unidas escogió la fecha del aniversario del nacimiento de Gandhi, el 2 de octubre, para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Mahatma Gandhi no es el verdadero nombre de Gandhi. Mahatma es un apelativo que le puso su gran amigo Rabindranath Tagore, el Premio Nobel de Literatura, y significa magnánimo, el grande. Y así, de esa manera, grande era como veían sus amigos, sus coetáneos a Gandhi. Gandhi disfrutó de la amistad de Tagore, se vio muy influenciado por esa espiritualidad que irradiaba a Tagore. También se intercambió muchas cartas con correspondencia con León Tolstoy, otro de los grandes de la literatura universal, pacifista, con ideas socialmente muy avanzadas para la época. También con Thoreau, anarquista, que se vio muy influenciado también por sus escritos. Para comprender la no violencia teníamos que dar algunas pinceladas de la biografía de Gandhi. Gandhi pertenece a la casta Vaisya, es de una familia acomodada que le permite ir a Londres, a la capital de la metrópoli del Imperio Británico, para hacer sus estudios de Derecho. Se hace abogado. Y en Londres va a conocer, por ejemplo, el movimiento vegetariano, como toda una actitud, como toda una forma de vida. Él va a ser luego, a lo largo de su vida, profundamente vegetariano, hasta el punto de que llega a ser casi frugívoro estricto. Y hace del vegetarianismo no solamente un hábito, sino toda una actitud ante la vida. Él también conoce en Londres, en esa época de estudiante, a la Sociedad Teosófica que fundó Blavatsky unos años antes. Y a través de la Sociedad Teosófica conecta con muchos textos espirituales, muchos libros sagrados. Conoce el Bhagavad Gita de los Upanishad, conoce el Zen Avesta del zoroastrismo, conoce también los evangelios cristianos. Él se siente muy atraído y muy conforme con la idea, con la figura de Jesucristo. Hay un punto de inflexión en la vida de la juventud de Gandhi que va a marcar profundamente el resto de su vida, que es un viaje que hace a Sudáfrica con motivo de una persona que tiene que defender ejerciendo la abogacía. Va a Sudáfrica y en Sudáfrica toma contacto con la comunidad hindú y comprueba que se ve sometida a grandes injusticias. Él se siente espoleado por esa situación de injusticia y empieza a ir desarrollando una actitud comprometida contra la injusticia, una actitud comprometida que ya va a durar toda su vida. Para comprender ahimsa, que es la forma en la que se conoce esa idea de la no violencia, para comprender ahimsa hay que comprender también y hay que situarse con otra idea con la que trabaja Gandhi, que le acompaña toda su vida, que es la idea de satyagraha. Satyagraha es la búsqueda de la verdad, pero no solamente la búsqueda de la verdad, sino también la consolidación, la preservación de la verdad. Conforme una persona va adquiriendo pequeños pedacitos de verdad, pues ir consolidándolo, ir preservándolo. Y él descubre que la búsqueda de la verdad se vincula profundamente con la espiritualidad, se vincula con Dios, con la idea de Dios.
Gandhi va a ser una persona profundamente espiritual y religiosa, y ese conocimiento que ha tenido de diferentes textos sagrados, de diferentes religiones, le hace tener una idea de una percepción de la religiosidad muy amplia. Y a través de Satyagraha se da cuenta, conforme va descubriendo la verdad, que no solamente se relaciona con la espiritualidad, no solamente se relaciona con Dios, sino que la consecuencia de vivir, de conocer la verdad, es el desarrollo de un amor grande, un amor profundo. Y ese amor con mayúscula es totalmente opuesto a cualquier forma de agresión, es totalmente contrario a cualquier forma de división, de agresión, de violencia, de confrontación no pacífica. Y de ahí se va retroalimentando la idea de ahimsa, de la no violencia. Entonces, ahimsa, no violencia y satyagraha, la búsqueda de la verdad, van a ser como dos pilares permanentes en la vida de Gandhi que se van a ir retroalimentando uno a otro. Ahimsa, la no violencia, no hay que entenderla solamente como no ejercer la violencia física, sino que se amplía a todos los ámbitos del ser. Sería no violencia psicológica, no violencia mental, tolerancia religiosa, de tal manera que ahimsa es una actitud global que abarca todas las realidades, todos los planos del ser humano. Él llega a tener una concepción del ser humano que está en sintonía con otros muchos filósofos antiguos y con otras muchas escuelas de pensamiento. Él concibe al ser humano como una especie de conglomerado donde hay dos partes fundamentalmente. Una parte que está en relación con todos los principios animales, con todo lo que tenemos en común con los animales, y otra parte que está en relación con los principios más luminosos, con la espiritualidad en definitiva. Cuando predomina la parte animal, se desarrolla fundamentalmente un comportamiento egoísta. Ese comportamiento egoísta lleva a percibir y a darle más importancia al bien propio que al bien común. Y para conseguir el bien propio se está dispuesto a confrontar, a enfrentar, a generar lo que sería el germen de una actitud violenta. Por el contrario, cuando predomina la parte espiritual, la parte luminosa, la consecuencia es un comportamiento radicalmente diferente, un comportamiento basado en el amor, en definitiva. Y el amor, como tal, es incompatible con la violencia, es incompatible con llevar a cabo agresiones de cualquier índole contra cualquier ser, evidentemente, singularmente contra cualquier ser humano. Para él tiene mucha importancia que esa idea de la no violencia, esa ahimsa, se vaya consolidando a través de la purificación. Él, he dicho antes, que es una persona de hábitos vegetarianos radicales, llega a ser, como decía antes, casi frugívoro en su totalidad. Y esos hábitos de alimentación tienen un componente saludable, evidentemente, de purificación del organismo, pero él no considera la purificación como, no la reduce, no la circunscribe solamente a unos hábitos saludables que purifican el organismo. Él la purificación la concibe como un trabajo más profundo, más amplio, que consiste en ir despegando, ir eliminando todas esas adherencias nocivas que se van pegando a la personalidad como consecuencia del predominio de un comportamiento egoísta, que, como decía antes, es proclive a esa actitud violenta y agresiva. También la no violencia para Gandhi es sinónimo de actuación. Él no concibe la no violencia como un ejercicio contemplativo, como un ejercicio intelectual. En este sentido,
recuerda, pues tal y como Aristóteles va definiendo los valores. Aristóteles va distinguiendo entre valores intelectuales, que son aquellos en los que el mero hecho de la adquisición del conocimiento conlleva el efecto positivo, de aquellos otros valores morales donde no solamente es necesario la adquisición de conocimiento, sino que éste también tiene que ponerse en práctica para que surjan esos efectos positivos. En este sentido, para Gandhi la no violencia, ahimsa, es un valor moral. Él no concibe que uno esté de acuerdo con la no violencia y que no la ponga en práctica, que no la lleve a cabo. De tal manera que la no violencia no sería el fruto de una inacción. La no violencia no es una actitud de debilidad o una actitud de inhibición ante cualquier situación. Es al contrario la actitud comprometida de enfrentar un problema, enfrentar una injusticia de forma dinámica, pero también de forma pacífica, evitando la agresión. No hay que olvidar, no hay que perder de vista la idea de Satyagraha. La idea de Satyagraha lleva a la búsqueda de la verdad, y esa búsqueda de la verdad le permite percibir la injusticia, le permite percibir lo que es incorrecto, y él opone radicalmente a la injusticia lo correcto, y hace de la no violencia toda una herramienta, todo un arma de enfrentamiento frente a la injusticia. Él se da cuenta de que la India está viviendo una injusticia, una doble injusticia. Por un lado, la injusticia como consecuencia del colonialismo del Imperio Británico, que va provocando un empobrecimiento social, un empobrecimiento económico. Pero ese empobrecimiento social y económico del que es objeto la India no es solo como consecuencia de esa injusticia del colonialismo, sino también como consecuencia de la injusticia a la que se ven sometidas los hindúes por sus propios prejuicios, por sus propias mentalidades llenas de supersticiones, ancladas en ideas vacías y en actitudes que le impiden tomar las mejores decisiones. Él reconoce esa injusticia, esa forma de injusticia, y se decide, como ya hizo al inicio de su juventud en Sudáfrica, cuando se enfrenta a la administración sudafricana para defender a la comunidad hindú, pues él a lo largo de toda su vida de activismo político para liberar la India, va a ir confrontando todas las formas de injusticia con ahimsa, con la no violencia, de una forma militante, de una forma totalmente comprometida, como decía. Hace de la no violencia una herramienta política y consigue, gracias a ir enfrentando la injusticia de la situación colonial en la que se encuentra la India, gracias a enfrentarla con esa no violencia, pero totalmente determinada, consigue facilitar la liberación de la India, la independencia de la India del Imperio Británico. Por tanto, ahimsa, la no violencia, es justo todo lo contrario de la cobardía. No se trata de una actitud pusilánime, no se trata de una actitud de dejadez, de una actitud de inhibición, sino que es profundamente valiente. Requiere del valor que supone estar convencido por esa satyagraha de toda una serie de ideales, de toda una serie de verdades, y de ponerla en práctica, enfrentar la injusticia con esa actitud comprometida, inequívoca y pacífica. Hay una consecuencia, prácticamente cuando él va aplicando la no violencia a todos los aspectos de la vida cotidiana, van apareciendo también consecuencias económicas, por ejemplo. Él percibe
que el capitalismo tremendo, intenso, que están viviéndose en ese momento y que luego ha pervivido a lo largo de la historia hasta nuestros días, encierra también profunda injusticia y está asociado a unos comportamientos agresivos, unos comportamientos depredadores, unos comportamientos de enfrentamiento. Y él, como consecuencia de la oposición a esa forma de injusticia con ahimsa, con la no violencia, va promoviendo también una idea que va a ser clave en su trabajo de liberación de la India, que va a ser una forma de autarquía y una forma de cooperación. De tal manera que el capitalismo consumista, donde se liberan muchas tensiones y se liberan muchas injusticias, él propone que se vaya reconvirtiendo, se vaya oponiendo con una autarquía, o sea, reducir, consumir lo que uno es capaz de producir, una autarquía, una austeridad, o sea, reducir el consumo y una forma de trabajo cooperativo, en búsqueda de bien común. Él hace de la rueca todo un símbolo de lucha política. La rueca, el artilugio este que se utilizaba tradicionalmente para hacer el hilo y para luego poder tejer, él hace de la rueca un emblema político porque lo utiliza como símbolo de esa autarquía a la que debía de aspirar la sociedad hindú para poder liberarse de la injusticia, de los enfrentamientos y de las situaciones de violencia económica. En definitiva, ahimsa es toda una forma de filosofía, esa no violencia acaba proporcionando al ser humano, y ese era el objetivo final que tiene Gandhi. No solamente que vaya prevaleciendo de manera permanente esa parte luminosa, esa parte espiritual, sino que en lo cotidiano se le devuelva a la persona su dignidad. Ya hemos dicho que ahimsa no es ser pusilánime, no es cobardía, no es inacción, y cuando por el contrario se mantiene una actitud comprometida frente a esa injusticia, gracias a lo que se va conociendo poco a poco a través de Satyagraha, de la búsqueda de la verdad, la consecuencia es también un despertar, un desarrollo de la dignidad del ser humano. Y para terminar voy a leer algunas frases de su escrito, que como decía antes no son abundantes, pero sí se pueden encontrar donde se reflejan y se recogen algunas de las formas en que él entiende y vive la no violencia. Por ejemplo, una revolución no violenta no es un programa para la toma del poder, es un programa para la transformación de las relaciones de modo tal que se desemboca en una transferencia pacífica del poder. Otra frase muy ilustrativa. La no violencia no puede ser predicada, debe ser practicada. La no violencia no es una vestimenta que uno se pone y saca a voluntad. Su sede se encuentra en el corazón y debe ser parte inseparable de nuestro ser. La primera condición de la no violencia es la justicia expandida a todo territorio de la vida. En cualquier hombre, las virtudes de la misericordia, la no violencia, el amor y la verdad solo pueden ser auténticamente puestas a prueba cuando se confrontan con la crueldad, la violencia, el odio y la falsedad. Y por último, la lección que hay que sacar de esta tragedia de la bomba atómica es que no nos libraremos de su amenaza fabricando otras bombas atómicas todavía más destructoras, puesto que la violencia no es capaz de hacer desaparecer la violencia. La humanidad
no puede librarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Solo el amor es capaz de vencer al odio. Responder al odio con el odio equivale a agravar más todavía sus efectos. Bueno, estas son algunas frases que ilustran cómo efectivamente Gandhi plantea la no violencia como de una forma total, de una forma completa en la vida cotidiana. En definitiva, y para ir terminando, la no violencia de la que Gandhi va haciendo gala sería un valor moral imprescindible en la sociedad en la que estamos. Yo creo que nunca como ahora se estaría tan de actualidad esa no violencia. Quizás no hay una India que liberar, quizás no hay que salirse de ese imperio colonial británico, pero efectivamente la violencia, por desgracia, sigue predominando en muchos momentos de nuestra sociedad, no solamente la violencia física, sino también violencia psicológica, violencia mental, que termina en intolerancia, que termina en persecuciones. Y Gandhi creo que es una persona que seguiría totalmente de actualidad. La no violencia, ahimsa, merecería la pena ser conocida más en profundidad. Gandhi escribió, hay artículos que se pueden conseguir, libros de artículos, libros de reflexiones que él hizo. No dejó una gran obra escrita, pero sin embargo existen esas reflexiones, esos escritos donde va desarrollando las bases filosóficas de la no violencia. Insisto, creo que sería muy interesante, sugiero que lo conozcan, que lo vean, porque efectivamente hoy en día sería imprescindible llegar a conocer, poner en práctica esa no violencia. La importancia de que no es un valor moral, de que no se trata de un valor intelectual, sino que debe de ser un valor moral y que debe de no solamente aceptarse intelectualmente, estar de acuerdo con ella, sino ponerse en práctica. Muchas gracias.